Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. ¿Cómo fue la semana? Tormentosa, de bendición. Y siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Bendecido, hermano. Y muchas veces a lo mejor no fue la mejor semana, pero ya son como ciertos clichés que tenemos en el cristianismo, ¿verdad? Pero hermanos, espero que Dios esté bendiciendo su vida. Oremos a Dios porque el tema de hoy tiene mucho que ver con las situaciones que estemos pasando, las situaciones que estemos viviendo. Por eso el tema de hoy es: enfoquémonos en Jesús cuando atravesamos adversidades. Enfoquémonos en Jesús cuando atravesamos adversidades. Padre, queremos darte la gloria solamente a ti, que tú eres quien la mereces. Señor, queremos honrarte, Padre Santo, decirte que te amamos y que estamos listos para escuchar tu palabra, que tu Santo Espíritu dirija. Aprendamos juntos, Señor, por favor. Bendíganos, Dios, cuídenos, Padre Santo. Por Jesucristo oramos. Amén. ¿Cuántas historias o noticias han escuchado o leído de pescadores expertos que tienen que luchar con las fuerzas de la naturaleza? Yo creo que muchas, ¿verdad? Muchas historias. En el mes de marzo de este año, una noticia me sorprendió. Esta noticia la titularon: rescatan a pescadores que estuvieron perdidos una semana en alta mar. Esta es la historia de Luis y Freddy, unos pescadores que salieron a trabajar como era su costumbre. Ese día el motor de la lancha empezó a darles problemas y además un frente frío que apareció. Permanecieron perdidos en alta mar por una semana. Esta experiencia se narró de la siguiente manera: al pasar los días y tras soportar el norte ocasionado por el frente frío número 38, y al acabarse el poco alimento que llevaron, comenzaron a alimentarse con los peces que pescaban, y al pasar los días el agua también escaseó, a tal punto que creyeron que era el final de sus días, pues estaban muy lejos de la costa. Sin embargo, cuando ya estaban perdiendo la fe de ser encontrados con vida, escucharon el ruido de una avioneta, lo que les hizo recuperar la confianza, y con esfuerzo quemaron una llanta que llevaban a bordo. El humo negro alertó a los tripulantes de la avioneta de la Secretaría de Marina, que comenzó a rodearlos, y luego de unas horas llegó un guardacosta para rescatarlo. ¿Qué tal la historia de Luis y Freddy? ¿Qué tal? Yo creo que todos estos marineros, estos pescadores que salen a diario, no saben qué va a suceder. Son expertos, son gente experta para conocer un poco el mar, pero la fuerza de la naturaleza, el clima puede cambiar de un momento a otro. En la Biblia encontramos historias que narran situaciones difíciles y hasta de peligro de muerte cuando están en una embarcación. ¿Sabe que el Evangelio de Marcos, vamos para allá por favor? El Evangelio de Marcos narra una historia cuando el Señor Jesús estaba en una barca y comienza una gran tempestad. Sin duda, hermanos, esta narrativa es muy conocida para nosotros. ¿Cuántos no han escuchado sermones de la gran tempestad? ¿Cuántos sermones no hemos escuchado de la gran tempestad? ¿Sabe que en abril del 2020 estábamos encerrados, se acuerda? Por la pandemia. Y yo recuerdo que un miércoles empezamos IBEC en casa. No sé cuántos recuerdan ese día que empezamos allí en casa de la familia Carranza. Ahí empezamos IBEC en casa. Y el primer sermón que me tocó enseñar en IBEC en casa, la primera enseñanza tenía que ver con este pasaje, la gran tempestad. Y yo recuerdo que mientras enseñaba, Lulu estaba dibujando en su casa. Estaba dibujando y dibujó la escena de la gran tempestad. No sé si recuerdas, Julio, ¿sí? Por eso les digo, hemos escuchado tantos sermones acerca de este pasaje de la gran tempestad, pero creo que
hemos enfocado este pasaje un poquito equivocado, hermanos, porque le damos mucho énfasis a la tormenta, le damos mucho énfasis a los problemas, le damos tanto énfasis a la situación que estamos viviendo, que es bueno, no digo que no, pero se nos olvida lo más importante de este pasaje. ¿Sabe quién es? El Señor Jesús. El Señor Jesús, el cual iba acostado, el Señor Jesús, el cual iba dormido. Y perdemos la perspectiva y nos enfocamos en el problema cuando deberíamos de enfocarnos en quién va en esa barca. ¿Me explico con esto, hermanos? ¿Sí? Son tantas las tempestades, son tantos los problemas que llegamos a desenfocarnos cuando deberíamos de estar enfocados en quién, en Jesús de Nazaret, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, y esto nos va a recordar todo lo que sucede en capítulo 4, ¿ok? ¿Sabe que esto de capítulo 4, versículo 35 al 41, sucede desde que estamos en capítulo 4, desde que Él va a enseñar la parábola del sembrador, porque dice que para enseñar esas parábolas Él se subió a una barca, estaban en la orilla, estaban en la barca y Él enseña 4 parábolas seguidas. Y ahora el escritor Marcos va a enseñar 4 milagros seguidos. Tenemos el milagro de la gran tempestad, tenemos el milagro del endemoniado gadareno, tenemos el milagro de aquella mujer que toca el borde del manto del Señor Jesús, y tenemos el milagro de la hija de Jairo. ¿Sí? ¿Se da cuenta? 4 parábolas para después hablar de cuatro milagros. Están en el mismo lugar, es la misma escena, dice Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Yo voy a pedir que mientras lo leamos, usted se imagine la escena, ¿ok? Se está imaginando la escena. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de vientos y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se abnegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis llenos de temor? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabe que esta historia es como si estuviéramos viendo hoy en día una serie? Es como si estuvieran viendo, queridas damas, una novela. Vaya pues, pero como ustedes no ven novelas, no saben qué es eso, ¿verdad? Por eso se lo voy a explicar. Los chavos no saben qué es una serie, por eso se lo voy a explicar, ¿verdad? Por lo general, los expertos de la narrativa los dividen en 4 escenas. La primera es una situación que se está viviendo. Segundo, hay un problema. Tercero, hay una solución del problema. Y la cuarta escena es la nueva situación. ¿Se da cuenta? Lo primero es la situación que se está viviendo, después viene un problema, después de ese problema hay que solucionar el problema y después hay una nueva situación. Lo mismo pasa en esta narrativa. Así que estaremos viendo esta historia de la gran tempestad, dividiéndola en escenas, haciendo estas 4 divisiones. Entonces, si esto fuera un adelanto de la película, de la serie, diríamos que la primera escena, que es la situación actual, y es una invitación de Jesús a subirse a la barca. La primera escena tiene que ver con la invitación de Jesús a subirse
a la barca. Leamos los versos 35 y 36. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién está invitando a quién? El Señor Jesús ha tenido un día de mucho trabajo. El Señor Jesús ha tenido un día en el cual tuvo que enseñar parábolas, tuvo que enseñarle a sus discípulos de sus días de trabajo que a lo mejor usted tiene a diario. Ese día Jesús va a decir el texto en el verso 35, que aquel día cuando llegó la noche, o sea, en pocas palabras, cuando estaba atardeciendo sería para nosotros, ¿verdad? Cuando, ¿qué sería? Como eso de las 6 de la tarde más o menos. Dice que ese mismo día llegó la noche y les dijo: pasemos al otro lado. La pregunta es, hermanos, ¿por qué quería pasar al otro lado el Señor Jesús? Allá en México, cuando decimos vamos al otro lado, es Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? No, aquí no, ¿sí? Él quería ir de un lado de la orilla del mar hacia el otro lado de otra orilla. Pareciera ser que capítulo 5 nos dice a dónde quería ir, porque dice que llegaron a la región de los Gadarenos, que está en la otra orilla. Entonces, vemos aquí a Jesús haciendo una invitación a sus discípulos: vamos a embarcarnos. La pregunta es, y sigue siendo, ¿por qué Jesús quería embarcarse? ¿Por qué Jesús quería ir al otro lado? Posibles soluciones. Número 1, estaba muy cansado. Quería un break. Quería decir: ¿sabes qué? Déjenme descansar de la gente, porque recuerde que había mucha gente con él. Esa podría ser la primera razón. La segunda razón es que si acaba de hablar de la parábola del sembrador, de la parábola del crecimiento de la semilla, de la parábola de la mostaza, pues él quería hacer lo que enseña esto, que es ir a otros lugares a sembrar la semilla, a tirar la semilla, ¿sí? A presentar el evangelio, enseñar la palabra del Señor. Entonces, a lo mejor el Señor Jesús quería hacer eso. Lo que vemos en el verso 36 es que dice que, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Bueno, ahora los discípulos subieron a Jesús. Mire, los discípulos toman control ahora de la situación. El Señor Jesús, cansado, se sube a la barca, y los discípulos dijeron: no se preocupen. Ellos eran los expertos. Se dicen que por lo menos 7 eran pescadores de los discípulos de Jesús. Entonces, ir de un lugar a otro en una barca, para ellos era pan comido. Para ellos era algo sencillo, algo fácil. Vamos de un lugar a otro, vamos rápido, sin ningún problema. ¿Qué hicieron? Despidieron a la gente. 2, hacen todos los preparativos para navegar y toman el control de la barca. Sus discípulos tenían esa experiencia, ¿verdad? Porque eran pescadores. Se dice que para un pescador el mar era como su segunda casa. Entonces era gente de experiencia los que iban a llevar ahí. Yo me imagino a Pedro diciéndole al Señor Jesús: ve a descansar, no te preocupes, nosotros nos hacemos cargo, nosotros tomamos control del asunto. Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces le decimos a Dios, ¿verdad? Tú descansa, nosotros tomamos control de todo esto que está sucediendo, ¿sí? Tengo la experiencia, sé lo que va a pasar, sé lo que tengo que hacer en este momento. Ahorita no te necesito, tú vete a descansar allá, ¿sí? La primera escena, hermanos, podemos aprender algo. Lo primero que aprendemos es que somos invitados por Jesús a embarcarnos con Él en este viaje de sembrar la palabra de Dios, en este viaje de las vivencias con Jesús, en este viaje de poder confiar más en Él. Esa es la primera escena. Vayamos a la segunda escena, porque si se da cuenta, esta narrativa es pequeña. Estamos hablando de que son 6 versículos solamente. Versículo 37. Pero, siempre hay peros, ¿verdad, hermanos? Siempre hay peros. Va la vida bien, los discípulos controlando la barca, el Señor Jesús yéndose a descansar, pero hay un pero.
¿ok? Pero, dice la Escritura, se levantó una gran tempestad. Me llama la atención porque en el texto griego la palabra que se utiliza para gran tempestad es mega. Usted sabe qué significa mega, ¿verdad? Sí, el mega hiper, ¿se acuerda? Pero era grande, ¿verdad? Sí, los megas, ¿sí? Y se dice que se levantó una mega tempestad. Aquí empieza la segunda escena, el problema, una gran tempestad en que la vida peligra, una gran tempestad en que la vida peligra. Ahí está el problema, ¿verdad? Dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se abnegaba, de tal manera que casi se está hundiendo. Entonces, lo que dice ahí me encanta porque si leemos literalmente dice, se levantó una violenta tempestad. Como dirían por ahí, vientos huracanados, ¿verdad? Se levantó una gran tempestad, una tempestad muy violenta, que aún los expertos pescadores que llevaban y tenían el control de la barca, vamos a ver más adelante, no sabían qué hacer. Dice verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Se da cuenta? ¿Dónde estaba el maestro, hermanos? Comenzó la gran tempestad, está el gran problema ahí. ¿Dónde se encuentra el maestro cuando realmente están los problemas grandes? El maestro se encontraba durmiendo, descansando. Y sabe, eso me da cierta esperanza a mí, hermanos. Y más que le está hablando a alguien que después de la muerte de mi mamá le ha costado dormirse. No sé qué pasó ahí, algo pasó en mi cabeza, en mi cerebro, ¿verdad? Que todas las noches llegan las 12 de la noche y yo con los ojos todavía, ¿verdad? Y me acuerdo de todos esos versículos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir, oh Señor, confiado. ¿Cuántos se saben ese versículo? ¿Sí? Yo me acuerdo que a Ricardo Daniel de pequeño se lo leíamos, ¿verdad? Antes de acostarnos. En paz me acostaré, ¿sí? Y vienen tantos versos en los cuales yo le digo al Señor, Señor, si ahí estoy, sé lo que dice tu palabra, pues algo sucede. Cuando están las tormentas, hermanos, algo sucede que no nos hace descansar, que no nos hace dormir. El Señor Jesús es al contrario. El Señor, está la tormenta, empieza la gran tempestad, ¿y dónde está Él? Dormido. Dormido está Él. Dice que su cabeza la tenía en un cabezal. Algunos piensan que los pescadores llevaban como un cojincito. De hecho, versiones modernas, si usted tiene la NTV o cualquier otra versión moderna, dice que estaba bajo una almohada, ¿sí? Y para nosotros una almohada ya sería algo muy moderno, ¿verdad? ¿Sí? No, era como algo de cuero que tenían los pescadores para cuando les daba un poco de sueño poder descansar un poco su cabeza. Entonces, eso era lo que tenía el Señor Jesús. Cuando vienen las tempestades, hermanos, se siente que la vida se acaba. De la nada pueden venir grandes dificultades, que nuestra vida puede estar en peligro. De repente todo va bien en la vida y te dicen que tienes cáncer. De repente todo va bien en la vida y sabes que hay un problema ahí. Pero ¿de dónde salió? ¿Por qué? Si pareciera ser que todo iba bien. La Escritura dice, vean el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de tal manera que se hundía. De repente la vida pareciera ser que nos juega chueco, decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo iba bien.
porque mi hijo estaba bien hasta el día de ayer y hoy a lo mejor no está tan bien y la situación se complica. Los peligros se pueden agrandar hasta perder el control. De tal manera que estos expertos pescadores ya no podían controlar la situación. Las olas eran tan grandes que entraban a la barca. Y hermanos, yo le puedo explicar de por qué había tantas olas en ese momento. El mar de Galilea, que aquí lo menciona Marcos, que en realidad era un lago, ¿sí? Pero se estaba comportando como ese mar, ¿verdad? No sé, no soy experto en la naturaleza. Lo único que sé es que de un día cambia la situación, ¿sí? Si no, el viernes los que venían subiendo por San Cristóbal se dieron cuenta, ¿qué pasó? Otra vez se deslavó y otra vez la carretera con tierra, piedra, y tuvieron que habilitar solamente un carril, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? Bueno, hay muchas respuestas porque somos expertos, ¿no es cierto? Es que los gobiernos anteriores no han hecho el trabajo, no le han puesto la malla, no han hecho lo otro, y podemos dar ciertas respuestas. Pero últimamente estuvo lloviendo demasiado, ¿no es cierto, hermanos? Demasiado. Y la fuerza de la naturaleza ahí está. El problema puede llevar a sentir que te estás hundiendo. Los problemas pueden llegarte a sentir que te estás hundiendo. ¿Sabe de qué me recordé cuando estaba haciendo este sermón? De Jonás. A Jonás lo tiraron al mar, ¿verdad? ¿Y qué comenzó después de que lo tiraron al mar? Una gran tempestad. ¿Y qué pasó con Jonás? Jonás cada vez más se iba hundiendo, hundiendo y hundiendo. Y dice que vino un gran pez. ¿Qué pez es? No me digan, no sé. Y se lo tragó. Dios salvándolo aún en medio del problema. El problema te puede llevar a sentirte que te estás hundiendo en la vida. Y a lo mejor no solamente a ti, que tú estás viviendo eso. Tal vez a alguien de tu casa le está sucediendo algo difícil. Y sientes que tú eres el que te estás hundiendo cada vez más. Es que en medio de la gran tempestad, hermanos, se puede dormir, como estaba el Señor Jesús. Las tormentas de la vida tienden a quitar el sueño, ya lo dije. Jesús pudo descansar a pesar de la tormenta. Ahí estaba el Señor Jesús descansando, a pesar de la tormenta. Los discípulos estaban desesperados. Las grandes olas que había, los gritos que tenían los discípulos, no despertaban a Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba dormido, confiado. Él estaba dormido. Hasta que van y lo mueven y le dicen: Señor, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? ¿Qué es lo que sucede aquí, hermanos? Lo que sucede es lo siguiente: los discípulos se olvidan quién iba con ellos. Los inundó la desesperación, el temor, su incredulidad, la falta de fe. Todo eso inundó a los discípulos. Se les olvidó quién era el que estaba ahí acostado. Dicen los expertos, hermanos, en estos temas, que en el mar es donde la vida es más sabrosa, dijeron, ¿verdad? Sí. Pues fíjense que para los judíos del primer siglo, ellos no pensaban eso, que en el mar la vida era más sabrosa, no. Ellos pensaban que era donde las fuerzas del bien y del mal se daban. Ellos pensaban que cuando había una gran tempestad es porque el enemigo, el mal, estaba a todo lo que daba, ¿sí? Por eso cuando venía gran calma, ellos decían: es que nuestro Dios pudo más que el mal. Entonces algunos ven aquí un enfrentamiento entre el enemigo contra Jesús. Por eso veamos la tercera. Bueno, antes de pasar a la tercera escena,
digamos que nos da la enseñanza aquí en esta segunda escena. Cuando sintamos que los problemas vienen a nuestra vida sin anunciar, hasta el punto de estar en peligro de muerte, recordemos quién está con nosotros en esta embarcación de la vida. ¿Sí? Cuando sientes que los problemas llegaron a un punto que tu vida está en peligro de muerte, porque eso es lo que se nos olvida, hermanos. Cuando dice que ya estaban por hundirse, es que ellos sentían que su vida estaba en peligro. Yo no sé si tú has vivido una situación donde tu vida ha estado en peligro. Recuerda que en la embarcación de esta vida que nosotros llevamos, el que está a nuestro lado, ¿quién es? Es Jesús. Mira lo que dice la Escritura, hermanos. Isaías 43, versículo 2, la primera partecita. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La tercera escena, si ya vimos la situación, pasemos al otro lado. Ya vimos el problema, se levanta una gran tempestad, entonces ahora la tercera escena tiene que ver con la solución al problema. La tercera escena soluciona el problema. Jesús tiene poder como Dios creador de controlar la naturaleza. Versículo 39 y 40. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Ok? Jesús se levanta para reprender al mar y al viento. ¿Por qué? Porque Jesús tiene todo poder para reprender las fuerzas de la naturaleza y salvar nuestras vidas del peligro. Fíjese lo que pasa en el verso 39. Y levantándose inmediatamente reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Me llama la atención, calla y enmudece. ¿Sabe que el Señor Jesús ya había utilizado esta misma palabra de enmudece, calla, enmudece? ¿Sabe cuándo? Cuando en el capítulo 1 de Marcos está con el endemoniado y le dice: enmudece. ¿Se da cuenta por qué algunos ligan lo del mar, peligro, el mal, de mandarlo a callar? ¿Y por qué cayó al mar aquí? Algo muy interesante, hermanos. Y dice el versículo 40, versículo 39, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Se acuerda cómo era la tempestad? Gran tempestad. Y dije que ayer era una palabrita griega que es mega. Pues se vuelve a repetir la palabra. Ahora es mega bonanza, mega tranquilidad. Y eso me encanta, hermanos, porque cómo Dios puede cambiar una situación por otra. De una mega tempestad a una mega tranquilidad. Y no va a haber otra ocasión que va a utilizar esa misma palabra ahorita más adelante. A los discípulos se le olvidó quién estaba con ellos, hermanos. A pesar que lo veían dormido, Jesús podía librarlos. Jesús puede cambiar la situación de un gran peligro a una gran tranquilidad, una gran bonanza. Ahora, vean el verso 41. Y les dijo: ¿por qué estáis atemorizados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Por qué estas palabras, hermanos? Algunos piensan que Jesús reprende a sus discípulos porque están atemorizados, porque tenían tanto miedo, porque su fe, en vez de crecer, disminuye en tiempos difíciles. ¿Se da cuenta? Nosotros le diríamos al Señor Jesús: ay, Señor, perdónanos, pero somos humanos. ¿Sí explico? Somos humanos. Y los humanos nos da temor. ¿Sí?
Y los discípulos están actuando de una forma correcta. ¿Por qué? Oyes el mar, oye el viento, ve, casi se ahogan. Pues es obvio que tenían ¿qué? Temor. ¿Y dónde estaban los expertos en ese momento? ¿Dónde se quedó su expertise? ¿Dónde quedó la experiencia que ellos tenían para controlar esto? Hasta que el maestro se levantó, reprende al viento, reprende al mar y le dice: calla, enmudece, y se hace gran bonanza. Y el Señor Jesús les dice: a ver, ¿por qué ustedes tienen tanto miedo? ¿Por qué ustedes tienen poca fe? ¿Sabe qué, hermanos? Cuando vienen las dificultades en nuestra vida, problemas, y vaya que la iglesia ha pasado por problemas grandes, hermanos, últimamente de salud hemos pasado. ¿Usted ha visto la lista de oración? Larga. Que de repente empezó que a la familia fulanita le dio COVID, que a la familia fulanita le dio COVID. Y uno decía: ay, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Dónde está tu fe en medio del COVID? ¿Dónde está tu fe en medio del cáncer? ¿Dónde está tu fe en medio de la muerte? Tal vez usted diría: pastor, pero es muy fácil decirlo desde el púlpito, ¿verdad? No, también el Señor me ha traído de tormenta en tormenta, ¿sí? Un día, diciembre, me dicen que mi esposa es diabética y que hay que tener mucho cuidado porque estaba a punto de un coma diabético. No son tormentas tan sencillas, hermanos. Un día voy a visitar a mis padres y al otro día tengo que agarrar el avión de regreso porque murió mi madre. No es cosa tan sencilla, hermanos, pararse a hablar. No es cosa tan sencilla. Es lo que dice la palabra del Señor. Y a mí como ministro, como siervo del Señor, me toca decir lo que dice su palabra. Estamos pasando dificultades, tengamos fe en Dios. Dicen que la fe es la palabra más fácil de decir y más difícil de practicar. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas, tener fe, tener confianza en Dios, es difícil, hermanos. Pero el Señor Jesús reprende esa incredulidad y les dice: ¿qué pasa? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué están llenos de temor? ¿Qué cosas te hacen llenarte de temor? ¿Qué cosas te hacen perder tu fe? Mientras aquí los discípulos están siendo reprendidos por el Señor Jesús, más adelante una mujer decía: si tocase el borde de su manto. Diferencia de esa fe, ¿no? Diferencia de esa fe. ¿Qué aprendemos de esta tercera escena, hermanos? Recordemos que Jesús puede librarnos de cualquier amenaza que puede destruir la vida humana. Recordemos que Dios puede librarnos de cualquier dificultad en la cual tú piensas que tu vida está en peligro. La cuarta y última escena, hermanos, es la reacción ante Jesús. Jesús sorprende a sus discípulos por su poder ante la naturaleza. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor. Otra vez la palabra mega. Entonces temieron con mega temor. Y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este es el punto de la historia, hermanos. Este es el punto de la historia. Ver a Jesús en medio de la tempestad. Ver a Jesús en medio de los problemas. Somos muy buenos para enfocarnos en el problema y decir todo lo mal que me está yendo. Pero cuando nos enfocamos en Jesús, podemos ver que aún la misma muerte, difícil de asimilar, hay paz y tranquilidad en Jesús.
Ustedes leyeron la carta de la familia Barrascut, leyeron lo que está sucediendo, leyeron. Esta semana nos juntamos con ellos para desayunar juntos, con mi esposa y un servidor, con Giovanni y con Miriam. ¿Y sabes qué, hermano? Uno va a motivarlos, ¿verdad? Uno va a decirles firmes en la fe. No, hombre, uno sale más motivado, ¿verdad? Cuando platica con ellos. ¿Por qué? ¿Sí hay temor? Sí, sí hay. Pero lo que más hay es confianza ¿en quién? En el Señor. Si hace 10 años el Señor hizo el milagro y desapareció un cáncer en la vida de ella misma, ¿cómo no van a tener confianza también, hermanos, de que pueda volver a hacer el milagro? Y si no, Dios tiene sus planes, está en control de Dios. No, Dios no dejó de tener control o no deja de tener control en la vida de cada uno de nosotros. Aquí veo algunos contrastes, hermanos. La furia de la gran tempestad versus el descanso de Jesús. La desesperación de los discípulos versus la autoridad de Jesús. La calma de la naturaleza versus el temor de los discípulos. ¿Se da cuenta? Otra cosa que veo aquí, hermanos, es ver a Jesús, hombre, con sueño, cansado. Pero ese mismo Jesús, que luego queremos separarlo mucho, ¿verdad? En Jesús Dios, Jesús hombre, y eso ha venido a lo largo de toda la historia, hermanos. Todos los teólogos han tratado de explicar 100% Dios, 100% hombre. Ese mismo Jesús que estaba acostado, cansado, que tal vez los gritos de los discípulos, el moverlo, tal vez dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, verdad? Se levantó. Ese Jesús de Nazaret reprendió al viento y al mar y se hizo gran bonanza. Ese mismo Jesús es en el que creemos tú y yo. Ese mismo Jesús es el que puede actuar en tu vida y puede traer paz en medio de la tormenta. Ese mismo Jesús es el mismo que puede darte paz en medio de la tormenta. ¿Sabe que así hay un canto que se llama Paz en medio de la tormenta? ¿Cuántos de ustedes lo saben ese canto? Cuando recordamos ese canto, Paz en medio de la tormenta, ¿sabe quién lo escribió? Porque pensamos que es un canto moderno. No, ese canto es de el 1974 por ahí. Kirk Allen escribe ese canto. ¿Sabe cuál fue la situación que lo llevó a escribir ese canto? ¿Puedes tener paz en la tormenta? ¿Sabe? En el parto, su esposa muere y muere su hijo. Y en medio de esa tormenta, escribió lo siguiente. Voy a pedirle a los chicos, a Plinio, que pase, por favor. ¿Quiere recordar ese canto, hermanos? Perdón. Si se lo sabe, hermano, cierre sus ojos y cantémoselo al Señor, sabiendo que Él tiene paz en nosotros y que Él nos puede dar paz en medio de esa tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto es
espera puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Ponte de pie, hermano, ponte de pie, querida hermana. Si estás atravesando tiempos difíciles, si estás atravesando una tormenta, recuerda quién está contigo en esta embarcación. Señor Jesús, te agradecemos, Padre Santo, tu presencia. Señor, tu palabra dice que cuando pases por el agua, tú estarás con nosotros, Señor. Tu palabra también nos dice, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a no enfocarnos en la tempestad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no enfocarnos en los problemas, Señor, en la enfermedad. Ayúdanos, Padre Santo, a no enfocarnos en la escasez. Ayúdanos, Señor, a no enfocarnos, Señor, en las cosas que estemos viviendo en este momento, Padre Santo. Ayúdanos cada día a enfocarnos a ti, Padre Santo. Y que nos preguntemos como los discípulos, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedece? Queremos conocerte cada día más, Jesús. Queremos conocerte, Padre Santo. Queremos, Señor, decirte que nos ayudes en este momento, Padre, por favor. Porque a lo mejor hay desesperación en nuestra vida, Señor. Porque a lo mejor hay temor, Señor. Este virus, Señor, el COVID nos da temor, Padre Santo. Nos da temor, Señor, porque hemos perdido seres queridos, Señor. Nos da temor, Señor, porque hemos visto cómo gente ha sufrido, Señor. Cómo consecuencias han quedado de este virus en el cuerpo de mis hermanos, Señor. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, confianza en ti. Que nuestra fe crezca cada día más. Que nuestra fe, Señor, se acreciente cada vez más en ti, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Ayuda a tu iglesia, Señor, por favor. Ayuda, Señor, a aquellos hermanos atemorizados, Señor, porque piensan que a lo mejor se puedan contagiar, Padre Santo. Ayúdales, Padre. Bendícelos, Señor. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas que están pasando tiempos difíciles por un cáncer. Ayuda, Señor, a aquellas personas, Señor, que te necesitan en este momento, que sienten que se están hundiendo en su vida. Señor, rescátales, como rescataste a tus discípulos, como rescataste a Jonás, ahogándose en medio del mar. Por favor, Padre Santo,
venimos a ti por Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La última canción que vamos a cantar, hermanos, es cuando me pidieron dirigir. Yo sabía que tenía que